tiempo para el Señor, apartar nuestra mañana para darle gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por su generosidad. Así de que yo te invito a ti, te dispongas para que oremos y demos gracias al Señor para tener este tiempo de adoración donde le vamos a entregar nuestro corazón a Él. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres Señor y todo está bajo tu control. Aunque pareciera, Señor, que todo está confuso, todo está en tus manos, Señor. Todo está en tus manos, Señor. Y tú no nos abandonarás porque tú dijiste que tú estarías con nosotros hasta el final de los tiempos, que siempre estarías con nosotros. Y esa es la confianza que cada uno de nosotros tenemos hoy, de que tú estás en la barca con nosotros. Y aunque la tempestad arrecie, Señor, tú calmarás la tempestad. En ti hay poder. El mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre eres tú, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos, levantamos tu nombre en alto. Declaramos, Señor, que solo tú eres el Señor de toda la tierra y que en tus manos estamos y que lo mejor está por venir, Señor. Y damos la bienvenida a lo mejor para nuestras vidas y para las naciones, Señor. Gracias. Te alabamos en esta mañana. Aleluya. Te alabamos, Señor Jesús. Aleluya. La palabra del Señor dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló y se entregó a sí mismo. Aleluya. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Y nosotros hoy alabamos al Señor, le damos honra, gloria al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y queremos tener el mismo sentir que hubo en Él, humillarnos y servirle con todo nuestro corazón. Esta canción habla de lo mismo, así que vamos a entonarla todos con gratitud delante del Señor. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, siendo igual a Dios, no se aferró, sino que a sí mismo se humilló. Que haya en nosotros, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no se aferró, sino que a sí mismo se humilló y tomó forma de siervo, como precio y en condición de hombre se entregó, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, y del infierno el Padre lo sacó, y de la tumba Él resucitó, y se le ha dado un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús la rodilla se doble, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese ante Él. Jesucristo es Señor.
condición de hombre se entregó, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y infierno el Padre nos sacó, y de la tumba Él resucitó, y se le ha dado un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús la rodilla se doble, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de ella, en toda lengua confiese ante Jesucristo eres Señor. Se le ha dado y se le ha dado un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús la rodilla se doble, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese ante Él. Jesucristo eres Señor. Jesucristo eres Señor. Jesucristo eres
nombre es sobre todo nombre. Y nosotros esta mañana exaltamos ese glorioso nombre y lo ponemos en alto, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. En tu nombre, oh Señor, somos sanos. Por eso esta mañana, Señor, exaltamos ese nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que tú eres y nadie más. Tú eres el Señor. Glorioso Jesús, tu fidelidad me asombra, tu fidelidad no tiene fin. Con mi corazón agradecido ante tu trono, por siempre adoraré. Dile al Señor tu fidelidad, tu fidelidad, oh, me asombra, tu fidelidad no tiene fin. Con mi corazón agradecido ante tu trono, por siempre adoraré. Tu fidelidad, Señor, tu fidelidad, oh, me asombra, tu fidelidad no tiene fin. Con mi corazón agradecido
Bueno, vamos a ir a Isaías capítulo 30, el versículo 23. Isaías 30, el versículo 23. Me gustó mucho esta palabra porque es una palabra que la siento como para este nuevo año, ¿no? Para este tiempo que el Señor nos va a permitir vivir. No vamos a hablar de volver a lo mismo que teníamos, sino realmente es un nuevo tiempo de Dios, una nueva normalidad, como le dicen. Dice la palabra del Señor en Isaías 30, versículo 23. Dice, entonces, viene hablando de una situación como del Señor diciendo, si obedeces, si haces tal cosa, dice, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. Yo le pido al Señor lluvia sobre mi sementera, porque cuando tú siembras y no hay agua, no da, se daña con lo que tú siembras. La semilla no tiene cómo crecer, la semilla no tiene cómo desarrollarse, la semilla no tiene las condiciones aptas para comenzar a abrir y a crecer. Entonces dice el Señor, dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra y será abundante. Y dice, ese pingue es como dar un terreno extenso a tus ganados en aquel tiempo. Y dice la palabra que serán apacentados en lugares espaciosos, ¿cierto? Es como un parafraseando. Entonces dice que dará la lluvia para que crezca el trigo, y del trigo se va a hacer pan para que tú tengas en tu mesa, ¿cierto? En tu mesa. Y será abundante, abundante. Y es lo que yo declaro hoy sobre cada uno de sus hogares, sobre cada uno de ustedes. Declaro esta palabra, que realmente será abundante, abundante. No será escaso, no será escaso, sino será de mucha bendición. Entonces este año necesitamos la lluvia del Señor, necesitamos sembrar, necesitamos traer siembras para que la lluvia del Señor caiga, para que le dé el crecimiento y para que a través de esa cosecha nosotros podamos tener pan y podemos tener terrenos grandes para pastar y tener abundancia. Dice el Señor que nos ha de bendecir abundantemente, no escasamente, sino abundantemente. Pero hay una condición, no una condición, sino para obtener eso hay que sembrar. Hay que sembrar, porque si no sembramos no vamos a tener nada. Habrá una tierra pues fértil, pero si la tierra, por más fértil que esté y por más agua que le caiga, si no tiene semillas, no va a suceder nada, no va a pasar nada. Así es de que yo les motivo a que hoy sembremos en la casa del Señor. Allí están los sobres, yo no sé, para que cada uno pueda tomar su sobre y podamos sembrar en la casa de Dios, podamos dar con alegría, con gozo. Para los que están allí conectados, les invito a donar para este ministerio, donar para esta iglesia a través de Nequi, que es uno de los medios que nosotros manejamos, a través de Paga Todo o a través de la cuenta que está a nombre de la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe. Así es de que los invito a que donen con alegría, con gozo. No puedes tener un terreno fértil sin sembrar. Tienes que sembrar, tienes que dar, para que en el dar la bendición mayor venga sobre tu vida, sobre tu vida. El sembrar es como tener un ahorro, ¿no? Es ahorrar en la cuenta de los cielos. Cuando tú necesites, de esa cuenta de los cielos va a descender para tu vida. Yo lo he podido ver manifiesto en mi vida, en mi casa, y yo sé que cada uno de los que hemos sembrado, aún los que no siembran, Dios hace cosas sobrenaturales, porque Él es un Padre, y Él nos bendice a cada uno de nosotros. Así es de que vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero orar por ustedes.
por sus vidas, por sus proyectos, sus sueños. Y yo declaro en el nombre de Jesús sobre cada persona que siembra sobre este ministerio, que van a ver en sus vidas cosechas grandes, cosechas sobrenaturales, cosechas venidos del cielo sobrenaturales, oportunidades que otros van a decir: ¿cómo hiciste tú? ¿Cómo fue? Y vamos a decir: por mi siembra, porque yo doné, sembré sobre este ministerio y hoy tengo la bendición del Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús bendición sobre bendición, sobre bendición, sobre cada persona que hoy da en esta casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ato todo espíritu de deuda, todo espíritu de deuda queda cancelada sobrenaturalmente en el nombre de Jesús. Todo espíritu de deuda en el nombre de Jesús. Somos libres de la deuda, somos libres de la deuda en el nombre de Jesús. Tú eres libre de la deuda. Gracias, Señor, por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y vamos a aprovechar este tiempo para meditar en la palabra del Señor. Aleluya. Qué deleite encontramos en la palabra de Dios. Qué hermoso es venir a la palabra y recibir de ella toda la revelación, todo lo que el Señor de su corazón quiere entregarnos. Amén. ¿Qué tal si oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios y dejamos que Él hable a nuestro corazón? Estoy seguro que Él quiere hablar algo muy especial a tu vida. Padre, te bendecimos, te agradecemos porque sabemos, Señor, oh Dios, que todas las veces que nos acercamos a ti, tú tienes la mejor palabra, tú tienes la mejor orientación, tú tienes la mejor guía que nosotros, cualquiera de nosotros, pudiéramos necesitar. Y hoy nos acercamos así, necesitados de ti, Señor, sabiendo que tú tienes palabras de vida eterna para todos nosotros. Hoy te bendecimos, Señor Jesús, y te suplicamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que des claridad a nuestro corazón y todos podamos entender lo que tú quieres, Señor, transmitirnos en este día para la edificación de nuestra alma y fortalecimiento de nuestra vida, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a abrir la palabra del Señor en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, que habla de este tema maravilloso que muchas veces hemos tocado y que cada vez que lo analizamos, cada vez que venimos a la Escritura, siempre hay algo nuevo y fresco para nosotros. El buen pastor, Jesús el buen pastor. Y dice Jesús: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Amén. Entonces comenzamos viendo allí al Señor hablando de una manera enfática. Quise dar esta palabra a todos porque solamente la compartimos con algunos uno de estos viernes, pero sentí que era importante volver a ratificar las verdades que allí hay para nosotros. Y comienza el Señor enfatizando: de cierto os digo, que es una expresión que usa el Evangelio en las palabras de Jesús, que quieren decir: pongan mucha atención en lo que yo les voy a decir. Y tal vez uno de nuestros errores como creyentes es no prestar atención a las palabras de Dios. Dios dice una cosa y nosotros como que lo pasamos por alto. Pero el Señor dice: presten mucha atención, porque lo que les voy a decir es muy importante. Y dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Eso es lo importante que el Señor está diciendo. Hay una puerta por la cual entrar, ¿cierto? Pero el que no está entrando por la puerta, y después más adelante, unos versículos más adelante, el Señor Jesús describe la puerta como Él mismo. Él mismo dice ser la puerta, porque Él es la puerta. Y dice: el que no entra por esa puerta, la puerta del redil.
esa puerta de ese redil es Jesucristo. Y el redil es la iglesia de Cristo. El redil son las cosas del reino de Dios. Y dice, el que no va allí a través de Jesucristo, viene a ser un ladrón, viene a ser un salteador. Es decir, está buscando hacer un mal a los que están allí adentro, o sea, a las ovejas. Mas el que entra por la puerta, aquel que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces Jesús mismo, de una forma simbólica, está describiéndose a sí mismo a la vez como la puerta y a la vez como el pastor. El pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Amén. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Gloria a Dios. Entonces, qué hermoso es saber que el Señor se sabe el nombre de cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Por qué se sabe el nombre de cada uno de nosotros? Porque Él puso ese nombre a cada uno de nosotros. Él nos dio ese nombre. Amén. Tú tienes un nombre que Dios te ha dado. A veces nuestros nombres no nos gustan mucho, pero esos nombres tienen significados muy importantes que hablan acerca de propósitos muy definidos que tiene Dios con nosotros. Y dice que las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Porque el deseo del Señor es mantenernos en actividad. Que no seamos una iglesia estática, que no seamos una iglesia dormida, sino una iglesia que está haciendo continuamente la voluntad del Señor y siendo movida por su voz, que gracias a Él tenemos al Espíritu Santo, que es la voz del Señor en nosotros para guiarnos hacia los propósitos que el Señor quiere que cumplamos. Y dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Aleluya. Cuando ha sacado el Señor sus ovejas, Él se pone al frente para guiarlas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces vemos algo muy importante aquí en este pasaje. Y es que la manera, escúchame, la manera como Dios te guía a ti y me guía a mí es a través de su voz. Y su voz, ¿qué es? Sino la palabra del Señor. La palabra de Dios es la voz de Dios. Y si tú quieres ser guiado por Dios en cualquier decisión que tengas que tomar, ven a la palabra, escucha la palabra, recibe la palabra, atiende a la palabra de Dios, porque ahí está la guía para tu vida. Y dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. Las verdaderas ovejas, ¿no? Huyen del extraño, huyen del enemigo, ¿cierto? Porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, cada vez que escuches una voz que te está diciendo que hagas determinadas cosas, pero disiernes que esto que te está diciendo no es de acuerdo a la voluntad del Señor, huye. No te quedes allí prestando atención, no te quedes allí tratando de entender qué está diciendo. Huye de la voz extraña. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y no era de extrañar que los discípulos en ese tiempo no entendieran lo que el Señor trataba de decirles. ¿Por qué? Porque como nosotros, ellos no tenían el Espíritu Santo. Nosotros, gracias a la obra de Jesús, vino el Espíritu Santo y posteriormente a ellos también vino, recordemos, en el tiempo del Pentecostés y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y por eso es tan necesario que tú tengas al Espíritu Santo, que tú tengas dentro de ti al Espíritu de Dios, porque dice la palabra del Señor que Él es el maestro que tú necesitas dentro de ti para que te sea enseñada la palabra. Amén. Dice la palabra, ¿a quién iremos para que nos enseñe las verdades profundas de Dios? Pues tenemos al Maestro dentro de nosotros y es el Espíritu Santo. Y si a veces no entiendes algo de la Escritura, pídele al Espíritu Santo que te dé revelación. Dile, Señor, revélame, ¿qué es lo que tú me quieres decir a través de las Escrituras? Yo quiero obedecerte, pero a veces no entiendo todo lo que tú me quieres decir. Y dice el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, es decir, presten mucha atención. Yo soy la puerta de las ovejas. Y allí se descubre Jesús y empieza
a explicarles lo que antes de una manera simbólica les estaba diciendo. Yo soy la puerta. Y recordemos que en el pasado, cuando los pastores estaban llevando a las ovejas fuera del redil, a los campos, a veces por allí les cogía la noche. Y habían unos corrales, ¿cierto? Unos corrales que los pastores usaban para albergar a sus ovejas y pasar la noche y al otro día poder continuar el camino. Pero esos corrales no tenían puerta. Entonces al pastor le tocaba acostarse allí en el hueco donde debería ir la puerta y él mismo ser la puerta de ese redil, ser la puerta de ese corral. Y allí entonces las ovejas tenían, si querían salir, tenían que saltarse por encima de él. Y él lógicamente no las dejaba. Entonces Jesús dice, yo soy la puerta. Yo estoy cuidando de ustedes. Y una puerta sirve para cerrarse e impedir que lo extraño y lo que sea dañino para las ovejas entre al redil, ¿cierto? Pero también sirve para proteger e impedir que las ovejas salgan y se pierdan. Porque tú sabes que las ovejas son de los animales que necesitan dirección. Ellas no pueden vivir por sí mismas. Las ovejas, si se dejan vivir por sí mismas, ellas se autodestruyen. Por algo el Señor nos comparó con ovejas, porque somos personas que necesitamos de la dirección de un pastor, y ese pastor es el Señor Jesucristo. Y Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y dice el versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, o sea, previo a la encarnación de Jesús, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, ¿cierto? O sea, todas estas personas que venían proclamándose a sí mismos como el Mesías, toda esa gente, dice Jesús, no eran nada más que ladrones y salteadores. Ladrones y salteadores. ¿Por qué? Porque no venían de acuerdo a una palabra profética de Dios. No venían cumpliendo las profecías de las Escrituras. Ellos venían simplemente buscando sus propios intereses, buscando rebeliones, buscando despertar en el pueblo sediciones contra los romanos, ¿cierto? Y se convirtió más como en unos seres revolucionarios con las armas, en lugar de convertirse en personas que iban a hacer bien para el pueblo. Entonces por eso le robaron al pueblo muchas cosas, les hicieron daño en lugar de ayudarles. Y dice el Señor en el versículo 9, yo soy la puerta, lo vuelve a enfatizar, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Recuerden que este versículo es muy importante para nosotros poderlo enfatizar una y otra vez. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, yo mismo soy la puerta de este redil. Y dice, el que por mí entrare será salvo. Lo primero que tú recibes al encontrarte con Jesucristo, al encontrarte con la cruz del Señor, ¿qué es? Salvación. Salvación. Y es necesario, le dijo Jesús a Nicodemo, que el que quiera ver y el que quiera entrar en el reino de Dios tiene que nacer de nuevo, tiene que ser salvo primero. Y dice que entrará y será salvo. Pero además de ser salvo, dice, entrará y saldrá. O sea, Jesús no espera que nosotros nos quedemos para siempre simplemente en una estructura eterna que siempre va a ser lo mismo. No, dice entrará y saldrá. Así como el pastor trae las ovejas, las tiene por cierto tiempo, pero en otras épocas, en otras estaciones del año, saca a las ovejas para que vayan y coman pastos en otros lugares, para que beban agua en otros manantiales, en otros lugares. El Señor hace así con nosotros. No quiere que estemos estáticos en una forma nada más, sino nos va llevando de lugar en lugar.
Yo llevo muchos años de conocer al Señor y puedo hablarles de esto, de que el Señor me ha llevado de un lugar a otro. Me ha tenido acá, me ha tenido allí, trabajando para el reino en una cosa, trabajando en otra, funcionando a veces en autoridad y otras veces bajo autoridad de otros. Y es lo que el Señor hace, permitirnos vivir diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo para aprender de todas ellas, para poder ser edificados, para poder nosotros aprender a perdonar muchas veces a los que trabajan con nosotros, aprenderlos a entender, aprender a entender la gente que está en autoridad sobre nosotros como aquellos que están bajo nuestra autoridad y aquellos sobre todo que están al mismo nivel de autoridad de nosotros. Y es muy importante aprendernos a relacionar con todos, entrar y salir en esa dinámica del reino. Y dice la palabra del Señor: entrará y saldrá y hallará pastos, siempre será fortalecido, siempre será alimentado, siempre recibirá de parte del Señor el sustento. Amén. Y dice el versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el ministerio de Satanás. Su objetivo es acabar contigo y acabar conmigo. Eso es lo que él tiene, como se dice el dicho, entre ceja y ceja. Acabar con todos nosotros. Y dice Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. El Señor no dice para que tengan apenas lo necesario. No, el Señor quiere que rebosemos de vida. Recuerda lo que dice el Salmo 23, también David refiriéndose a Dios como el buen pastor, y dice: mi copa está rebosando. ¿No es cierto? Mi copa está rebosando. Y es lo que quiere el Señor, que de nosotros fluya la abundancia de la vida eterna. Porque el Señor no piensa solamente en nosotros. Él piensa en una cantidad de personas que están alrededor de nosotros, que se pueden beneficiar de las cosas que nosotros mismos recibimos, se pueden beneficiar y recibir de esa bendición que sale, que brota de nosotros, de diferentes maneras, ya sea con una palabra de consejo, ya sea con una adoración al Señor, ya sea con lo que sea que podamos nosotros aportar a esa persona. Siempre es bendición para los demás, y el Señor nos ha llamado a todos nosotros a ser bendición en medio de las naciones. Amén. Y dice aquí, sigue diciendo aquí la palabra del Señor: yo soy el buen pastor. Aleluya. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da. Su vida da por las ovejas. Aleluya. Y esa es la característica del buen pastor. Esa es la característica de Jesús. ¿Qué hizo Jesús para demostrarte a ti amor y para demostrarme amor a mí? Dio la vida. Amén. Él no se quedó simplemente de una forma romántica diciendo es que cuánto los amo, sino que Él se dio a sí mismo. Él se entregó en la cruz del Calvario. Él se ofreció y murió por cada uno de nosotros para darnos vida. Amén. Para que nosotros pudiéramos tener vida, Él entregó la suya. Amén. Y sabes una cosa, es el mismo corazón que Él espera de parte de ti y de parte de mí. Que entreguemos la vida por las personas que Él nos ha puesto a cargo. Aleluya. Por las personas que están a nuestro alrededor. Y no me refiero solo a la familia, sino me refiero también a personas que se convierten en hijos espirituales. Personas que podemos nosotros cuidar de parte del Señor y darles la palabra y darles nuestra vida. Muchas veces hemos tenido que hacer sacrificios por las personas que Dios nos ha dado. Y en eso el Señor prueba nuestra fidelidad. ¿Cuánto damos nosotros la vida por ellos? Dice el buen pastor. Y no pienses solamente en Jesucristo como el buen pastor. Piensa en el carácter de Cristo en ti. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Por las personas que están a su cuidado. Gloria a Dios. Dice el 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Amén. Eso es lo que hace el enemigo.
dispersar a las ovejas cuando alguien que está al cuidado de ellas simplemente las abandona. Y yo te quiero decir, no abandones a la gente que Dios ha puesto a tu cuidado. No las abandones. Así como tú exiges no ser abandonado, así como tú exiges que te cuiden todo el tiempo y que estén pendientes de ti, así también cuida a los que Dios puso a tu cuidado. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser muchos más, pero que tú puedas responderle a Dios con lo que te dio a cargo. Porque Él te dio un encargo, Él te puso una misión y tú y yo debemos cumplirla para Él. Dice el asalariado, apenas ve el lobo, sale corriendo. No salgas corriendo ante las dificultades, no salgas corriendo ante la tribulación, no salgas corriendo ante la amenaza del enemigo. Dios está por ti y Él te va a defender. Amén, Él te va a defender. Así que haz tu labor, Dios hará la suya, pero haz tú la tuya. Amén. Y dice el versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Amén. El Padre nos conoce. Y el Señor conoce a cada una de sus ovejas. Y asimismo dice el Señor, yo conozco mis ovejas. O sea, hay una intimidad entre las ovejas y el pastor. Y tú y yo debemos desarrollar esa intimidad. Que tú y yo podamos decir efectivamente, conozco al Señor. Así como te decía hace 8 días, como Abraham conocía al Señor. Conocía que era justo, conocía que él no se iba a exceder y hacer algo más allá de lo permitido, porque era una persona que conocía su carácter. Así tú y yo debemos conocer el carácter de Dios. No acusar a Dios como muchos que no conocen a Dios suelen hacerlo, de todo lo malo que pasa. Entonces vuelven su dedo contra el cielo y empiezan a acusar al Señor de todo lo que está pasando. Tú y yo no debemos proceder así. Tú y yo debemos conocer al Señor. Dice la palabra, yo conozco mis ovejas, y otra cosa, mis ovejas me conocen a mí. Gloria a Dios. Así como el Padre me conoce, dice el Señor, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué hermoso es el Señor. Amén. Qué hermoso es el Señor. El Padre conoce a Jesucristo. Y Jesucristo conoce al Padre. Y dice Jesús, y pongo mi vida por las ovejas. Aleluya. Hay una intimidad. Y dice Juan, y no solo acá, sino también en la primera carta de Juan, él habla de una comunión que existe entre Él y el Padre. Él y el Padre. Hay una comunión íntima y estrecha. Y dice Juan, vengan a participar de esa misma comunión que hay entre el Padre y Jesús, y que la haya también entre nosotros con ellos. Amén. Que estemos nosotros tan íntimamente relacionados con Dios. Y es a lo que nos ha invitado Dios. Es a lo que nos ha invitado el Padre. Por eso es que ha enviado a Jesucristo, para restaurar la comunión tuya con Él. Para restaurar la comunión de la iglesia, para restaurar la comunión de las ovejas con el pastor, de nosotros con el Señor. Que podamos tener una comunión íntima y Él nos pueda conocer y nosotros lo podamos conocer. Amén. Y dice la palabra, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gloria a Dios, aleluya. Habrá un rebaño y habrá un pastor. Hay otras ovejas. Y sabes, te digo, Jesús estaba hablando en ese momento con sus discípulos, pero se estaba refiriendo a que en otras naciones, a que en otros lugares habrían otras ovejas. No solo en esa época, sino más adelante, habrían otras ovejas que había que traer al mismo redil. Y ese redil, vuelvo a repetir, es la iglesia de Cristo. Habría otras ovejas. Y sabes, se estaba refiriendo a ti y a mí. Ovejas que habían de ser traídas para que, igual como los discípulos tuvieron comunión con Jesucristo, nosotros también la pudiéramos tener
por el Espíritu Santo. Y hemos sido atraídos por Jesús. Y hemos sido atraídos por el cayado del Espíritu Santo. A Jesucristo, al Señor. A tener comunión con Él. Comunión íntima. Aleluya. Y poder desarrollar esa comunión con el Señor. Y dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿estás escuchando la voz de Jesucristo? ¿Estás escuchando con claridad cómo Él te habla al corazón por medio de su Espíritu Santo? Dice la palabra que efectivamente ellos oirán su voz y serán un solo rebaño. Y cuando dice esa palabra no se está refiriendo solo a la congregación donde nosotros estamos. No solo es el rebaño son las cientos de congregaciones del Señor que existen en el mundo y que han existido todo este tiempo, desde que Jesucristo hizo su obra en la cruz del Calvario. Ese es el redil, esa es la iglesia de Cristo. Y tú y yo venimos a pertenecer a algo muchísimo más grande de lo que nos imaginamos. La iglesia de Cristo es muchísimo más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Y por eso cada uno pertenecemos a esa iglesia y venimos a ser un solo rebaño para el Señor. Y dice el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Qué hermoso lo que Jesús dice aquí en la palabra. Yo pongo mi vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. O sea, Jesús tenía absoluta autoridad sobre su propia vida. Jesús tenía absoluta autoridad. Y dice, yo estoy poniendo mi vida. Teniendo la libertad para no ponerla, teniendo la libertad para negarme a morir en la cruz, yo decido, yo tengo la potestad de decidir si me entrego o no. Y sabes, yo decido entregarme por mis ovejas, decido entregarme por la humanidad. Amén. Y esto es lo que hace el amor de Jesús y la obra de Cristo algo tan valioso y tan precioso para nosotros. Jesús se entregó ¿cómo? Voluntariamente, pudiendo librarse de esa muerte, pudiendo librarse de ese sufrimiento. Jesús decidió hacerlo por amor, para podernos recibir a nosotros, para que nosotros, la humanidad, tuviéramos oportunidad de salvación. Gracias, Señor. Dile al Señor ahí donde estás, gracias por darnos esa oportunidad de ser salvos. Y dice el Señor, nadie me la quita, nadie me está quitando la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, dice claramente el Señor, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, Jesús tenía absoluta potestad sobre su vida. Pero Él decidió entregar la vida. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? Ofrecerse en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y yo creo que debemos estar sumamente agradecidos por lo que Él ha hecho. Y cada uno de nosotros también tenemos la libertad para ofrecer nuestras vidas por la causa del Señor, por las personas que Dios nos ha puesto a nuestro cuidado. Tú debes ofrecer tu vida voluntariamente. Nadie te presiona para hacerlo. Nadie te presionó para ser salvo. Nadie te presiona para recibir al Señor en tu corazón. Es solo algo que es un ofrecimiento de parte del Señor por gracia. Pero asimismo, nadie te presiona para servir a Dios. Nadie te presiona para ir por otros, para que sean salvos. Nadie te presiona a hacerlo. Pero sabes una cosa, el Señor dice, el que tiene el corazón del buen pastor, el que tiene el corazón de Jesucristo, hace lo mismo que hizo Jesucristo. Poner su vida, entregar su vida por las personas que Dios ha puesto a su cargo, que Dios ha puesto a ganar, a que Él gane. Amén. Entonces, tú y yo tenemos su mismo corazón y su misma naturaleza cuando procedemos de la misma manera que Él lo hizo. Aleluya. Entonces quiero dejar para ti esta palabra. Quiero dejar esto en tu corazón. Es necesario que nosotros seamos como Jesús. Es necesario que conozcamos a Jesús en esa misma profundidad. En esa profundidad de Él como el buen pastor.
porque tú y yo somos llamados a pastorear una cantidad de personas, a pastorear la gente que Él trae a nuestras manos para ser cuidada, para ser entendida. Y yo te entiendo de que muchas veces te sea difícil entender también a las personas, porque las personas a veces son complicadas. A veces como que ni ellas mismas saben qué quieren y mucho menos nosotros. Pero debemos pedirle revelación al Señor. Señor, ¿cómo yo puedo traer estas personas a ti? ¿Cómo puedo llevarles tu palabra? ¿Cómo puedo hacer que entiendan tu verdad? ¿Cómo puedo hacer que caminen en tus caminos? Y sabes una cosa, hay dos maneras de llevar a las personas. Y es la primera a través de la oración. Que tú ores por las personas, que tú intercedas por ellas, que tú clames al Señor para que venga a ellas convicción. Y la segunda, ¿cuál es? La obra que hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Las personas son cambiadas no por nosotros. Las personas son transformadas en su interior no por la presión que nosotros ejercemos sobre ellas, ni por las cosas externas que nosotros podamos hacer. Ellas son cambiadas internamente por la obra poderosa del Espíritu Santo en sus corazones. Así que este es un tiempo de poder ir por esas ovejas que dijo el Señor que habían en el campo, que todavía no lo conocían, pero que vendrían a ser parte de este redil, parte de este rebaño. Amén. Y ve por ellas, ve por esas personas. Esas personas te necesitan. Hay personas que de pronto te han estado llamando. Hay personas que de pronto te han estado buscando. Atiéndelas. Háblales la palabra de parte del Señor. Aleluya. Hace poco con mi esposa tuvimos una visita a una familia muy especial. Y Dios desató una unción tan hermosa, una unción tan especial. Cayó la unción del Espíritu Santo en medio de nosotros de una forma tan hermosa, que vino y confirmó el Señor muchas palabras, muchas cosas que ellos habían recibido en otros lugares en tiempo atrás. Y el Señor vino y se las confirmó en su corazón. Y esta clase de cosas pueden pasar a través tuyo. Dios te puede usar para levantar a alguien que está herido, para levantar a alguien que está enfermo, para hablarle de parte del Señor. Ora al Señor para que te use, para poder hablar salvación y que se produzca el milagro del nuevo nacimiento en el corazón de las personas. Es mi oración en este tiempo. Señor, úsame para que otros sean salvos a través de mí, para que yo sea un instrumento en tus manos y otros puedan llegar a ti y conocerte. Amén. Este es el tiempo de ver el rebaño del Señor creciendo, multiplicándose. Aleluya. Este es el tiempo de la dinámica del Espíritu Santo, del reino de Dios en medio de nosotros. Dios está haciendo grandes cosas y aún todo lo que está pasando a nuestro alrededor, Dios aprovechará esta oportunidad para traer bendición, para traer salvación a muchos que en este tiempo la están necesitando. Amén. Entonces yo te invito a que allí cierres tus ojos. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor. Señor, queremos escuchar con más agudeza tu voz. Queremos escuchar tu dirección. Queremos escucharte a dónde quieres que nosotros nos dirijamos. ¿Qué quieres que nosotros hagamos? ¿A quién quieres que nosotros le hablemos? Aleluya. Dile al Señor, yo quiero entrar en el lugar secreto y allí escuchar con claridad a quiénes quieres tú que yo les hable. A qué personas en particular. Y Dios te va a mostrar. Es increíble, pero Dios te puede revelar el nombre de personas a los cuales el Señor quiere que vayas tú y les hables. Te puede revelar a ti cómo van vestidas. Te puede revelar a ti dónde las vas a encontrar. Porque eso hace el Señor. Y el Señor te revela cosas, algunas puntaditas de lo que vas a encontrar durante el día y a quienes te tienes que dirigir. Y de esa manera vas a empezar a alcanzar a otros para el Señor. Métete en el lugar secreto. Deja que el Señor te hable y deja que el Señor te use, porque Él definitivamente lo quiere hacer en este tiempo. Vamos a orar, amén. Vamos a orar con fe.
Y vamos a pedirle al Señor, Señor, revélate a nosotros y revélanos tu voluntad. Padre, te agradecemos por este tiempo maravilloso que estamos viviendo. Te damos gracias, Señor, oh Dios, porque en medio de las crisis nosotros como tus hijos vemos oportunidades para hacer más cosas, oportunidades para extendernos, oportunidades, Señor, para crecer, Señor Jesús. Y queremos, Señor, oh Dios, crecer en nuestro ministerio, que nuestro ministerio crezca. Dile al Señor, yo quiero, Señor, que mi ministerio crezca, que crezca, Señor, a partir de hoy, aún más, Señor, crezca en denuedo, crezca en unción, crezca en autoridad y pueda yo ver a más y más gente ganada para ti, porque este redil, dile al Señor, se ha de llenar con tus ovejas, con las que tú sentiste ese día hablando con los discípulos que habrías de traer, Señor. Y aquí estoy yo como instrumento tuyo, y preséntate ante el Señor y dile, soy instrumento tuyo para traer a esas ovejas al redil, para traerlas nuevamente a ti, Señor, que te conozcan, que tengan comunión contigo, que tengan una comunión estrecha y que esa comunión les lleve a la transformación, al cambio de sus vidas, al cambio de su manera de ser, al cambio de sus familias, al cambio en cantidad de cosas que ellos necesitan cambiar. Señor, úsanos, dile al Señor, úsanos como instrumentos en este día, úsanos como instrumentos tuyos, Señor, oh Dios, en esta época del mundo, Señor, para poder ver a más y más gente siendo salvada para ti, Señor. Te lo rogamos, Señor Jesucristo, te lo rogamos. Aquí están nuestras manos, aquí está nuestra boca, aquí está nuestro ser, para que tú lo uses con autoridad, con unción, Señor, oh Dios, lo uses con bondad, lo uses con los dones y con el fruto del Espíritu Santo para traer bendición a todos los que nos rodean, Señor. Nos disponemos en tus manos y te damos gracias. Dile al Señor, gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu libertad. Gracias por tu paz. Gracias por tu bendición. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Y ahí donde está, recibe la unción del Señor. La unción de Dios te quiere preparar para grandes cosas para este tiempo. Y yo, a través de esta transmisión, envío esa unción sobre ti. Esa unción sobre ti la envío. Y declaro que eres ungido del Señor para grandes cosas, para este último tiempo. En el nombre de Jesús, recibe esa unción. Recibe ahora esa unción. En el nombre de Jesús, recíbela sobre tu vida como un baño de aceite, de la cabeza hasta los pies. Que el Señor te unge para ser habilitado, ser activado en los dones del Espíritu Santo, en las capacidades de Dios, para usar tus capacidades y poder ver transformación en muchas personas para este tiempo. Dale gracias al Señor. Dile, Señor, recibo esa unción y recibo esa autoridad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Es un privilegio para mí llevarte la palabra del Señor. Es un privilegio para mí que tú puedas recibir esto en tu corazón y esto se haga vida dentro de ti. Aleluya. Solo clamo al Señor que esto siga operando una transformación en ti. ¿Sabes una cosa? La palabra del Señor es como una semilla que es plantada y echa raíces y empieza a crecer. Y yo ruego al Señor que esta semilla que ha sido plantada en ti en esta mañana crezca y se desarrolle y haga de ti un hombre poderoso, una mujer poderosa del Señor, usada por Dios, usados por el Señor en el poder del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Bien, mis hermanos, no nos queda más sino invitarles el miércoles a que sigan nuestra transmisión de las 8:30 de la noche. Allí vamos a seguir recibiendo más y más de la palabra del Señor, que estoy seguro con la cual el Señor quiere edificar tu vida y fortalecerte. Y también los viernes, bueno, vamos a ir cerrando ya, digamos, estas transmisiones así públicas a la gente en el Facebook, y vamos a dejar más bien el link a las personas que habitualmente se están comunicando con nosotros para que ellos
sean edificados de una manera muy específica. Ya hay unas personas determinadas y vamos a seguir trabajando con estas personas a través del Zoom. Amén. Pero les agradecemos por haber estado pendientes y sigan aquí conectados a través de estas transmisiones los domingos y los miércoles, que con mucho gusto estamos llevando para ustedes la palabra del Señor. Es un placer para nosotros bendecirles y no nos queda más sino enviarles un abrazo bien tremendo de parte de nosotros para que sigan adelante en el camino del Señor y en la presencia de Dios. Dios les bendiga y adelante con el Señor.